cosas, voy a hablar de algunos, voy a empezar con un ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos. Pensemos que nosotros tenemos un campo F, ¿sí? De 2 en R, de XY en menos X cuadrado, menos Y cuadrado, menos 2X, menos 2Y. Ya, eso. Pensemos que este campo representa una montaña, ¿sí? Dibujemos esto vamos trabajando con GeoGebra para ir un poco visualizando qué es lo que hacemos. Entonces, este campo, nosotros pensemos que representa una montaña. Pongámosle algo más así para verlo un poquito más arriba. Pongámosle, ya, más 3. Entonces, nosotros tenemos... Listo. Pensemos entonces que este campo representa justamente como les decía, una montaña, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos solamente esto, es fácil que nosotros encontremos aquí el máximo de este campo, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar esto y veamos cómo nos va. Entonces es evidente que este campo tiene un máximo, ¿sí? Está por acá. Si nosotros aplicamos el criterio de la primera derivada y decimos, bueno, vamos a aplicar que el gradiente de f en cualquier punto x, y sea igual a 0, nos queda, derivado con respecto a x, nos queda menos 2x menos 2, y con respecto a y, menos 2y menos 2. Y esto nos queda igual a 0, 0, lo que implica que tenemos un punto crítico. Si esto es igual a 0, entonces nos queda menos 1, ¿no? Listo. Y ese sería el punto crítico, y en menos 1 tendríamos un máximo, ¿sí? Que es, ahí le habíamos puesto más 3. Ya, entonces nos queda menos 1, aquí nos queda menos 1, acá nos queda 2 y 2, entonces el máximo aquí es 5, ¿no? Evaluando simplemente aquí 1, 1. Ahora pensemos que este gráfico rojo representa una montaña. Y nosotros decimos, bueno, de esta montaña quiero hallar el máximo y me doy cuenta que el máximo está por aquí. Pero ¿qué tal si nosotros sobre esta montaña construimos una carretera? Entonces ya voy a hacer ese gráfico también en GeoGebra, simplemente quiero que vean algo. Entonces ustedes tienen aquí la montaña, y con respecto a esta línea verde, por ejemplo, ustedes van a construir una carretera. Entonces de esta línea verde van sacando ustedes las imágenes. Y construyen sobre la carretera una montaña. Entonces ahora la pregunta es, bueno, no me interesa cuál es el máximo de la montaña. A mí me interesa cuál es el máximo de esta carretera, ¿sí? No importa si la montaña, qué altura tenga. Lo que me interesa es a qué altura vamos a llegar sobre esta carretera. Entonces, miren, la pregunta cambia, ¿no es cierto? Ya no me interesa el extremo de la montaña, los extremos de la montaña, sino que me interesan los extremos de la carretera que está construida sobre la montaña. Entonces, miren, yo más o menos veo ahí este gráfico y digo, por aquí tengo un máximo relativo. Bajamos, llegamos hasta este mínimo relativo. Y después, bueno, otra vez ya esta curva ya va subiendo, ¿no es cierto? Se va para atrás, pensemos así. Entonces aquí ya no tengo este extremo que hace rato teníamos, sino que más bien ahora mis extremos
son estos dos que tenemos acá. Entonces, esto es el tema justamente que vamos a ver hoy día, que es optimización con restricciones. Entonces, yo quiero encontrar los extremos de la montaña, pero no de la montaña en sí, sino de una carretera, por ejemplo, que está construida sobre la montaña. Entonces, si nosotros vemos gráficamente, por ejemplo, aquí nosotros dibujemos una curva sobre la cual nosotros vamos a elevar en este ejemplo, una carretera, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre curva x, x al cubo menos x, x, menos 5,5. Entonces pensemos que sobre esta curva negra nosotros vamos a construir una carretera. Entonces lo que tendríamos, bueno, no se preocupen si no pueden hacer esto aquí. Por ahora no es el tema el poder dibujar o no esto en GeoGebra, ¿sí? Entonces vamos a ver. O x más bien x al cubo menos x. X al cubo menos x, coma. O t mejor hagamos. Coma t al cubo menos t menos t cuadrado menos t al cubo menos t y a y, ¿no es cierto? X cuadrado menos y cuadrado menos 2x menos 2y, que sería t al cubo menos t, y finalmente más 3. El parámetro es t, que le vamos a poner entre menos 5 y 5. Ya, déjenme ver si está bien simplemente esto. Ya, estamos bien. Listo, entonces miren ahora, sobre la montaña nosotros hemos construido, ¿no es cierto?, una carretera que está aquí en azul. ¿Sí? Entonces miren ustedes van subiendo por esta carretera, llegan aquí a un máximo relativo, bajan a un mínimo relativo, vuelven a subir hasta un máximo relativo y finalmente ustedes ya bajan por la montaña, ¿no es cierto? Entonces, miren ahora, ya no coincide con el máximo de la montaña que estaba por aquí, ¿no es cierto? El máximo de la montaña estaba en el punto menos 1, menos 1, 0, ¿no es cierto? Entonces ahora ya tenemos. Miren ustedes, aquí estaría el máximo de la montaña. Este es nuestro punto crítico solamente de la figura roja, ¿no? Sin embargo, si nosotros ya le vemos con la figura azul, la figura negra, los máximos y mínimos relativos ya son diferentes. En este caso tendría, como puedo ver, por aquí un máximo, por aquí un mínimo y por acá un máximo, todos relativos. Claro, ya gráficamente yo veo que este no es relativo. Yo ya veo que sobre esta curva azul este de acá arriba es un máximo absoluto. Sin embargo, insisto, cuando usamos este criterio de la segunda derivada, que sí voy a usar aquí, lo único que estamos haciendo es encontrar extremos relativos. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, no es lo mismo, y a eso voy, ¿no es cierto? No es lo mismo encontrar puntos críticos de la figura roja que de la curva azul construida sobre la figura roja. Es decir, la figura azul solita no existe, ¿no es cierto? La figura azul obedece, ¿sí?, a cierta condición que le ponemos a la figura roja. Es decir, en lugar de fijarme en la figura roja, digo, bueno, me voy a fijar en las imágenes sobre la figura roja que están eh, eh, sobre esta restricción que aquí estamos viendo en negro, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, copiemos esto entonces en el cuaderno.
Listo. Entonces nosotros, ¿sí? Lo que estamos haciendo es obedecer aquí. Bueno, aquí vamos a poner, ¿no es cierto?, los que son más o menos los extremos. Aquí tengo tengo un máximo, aquí tengo un mínimo y acá tenemos un máximo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quién es nuestra restricción? Miren, yo podría decir, sí, la figura roja está construida sobre R2, pero no me importa la figura roja construida sobre R2, sino que me importa la figura roja construida sobre esta curva negra. Entonces, la curva negra justamente es la restricción, porque solo me importan las imágenes. ¿Me importa la imagen de este punto? No. ¿Me importa la imagen de este punto? No. ¿Me importa? No. Solo me importan las imágenes que están sobre la curva roja, negra, perdón. Entonces, esta es la restricción, ¿sí? Y esta, que es una curva, en este caso, ¿no? Ya vamos a ver que después en otros, ya en otros campos no necesariamente es una curva, pero aquí cuando trabajamos de R2 en R3, la restricción está en R2 y en R2 lo que nosotros tenemos son curvas, ¿no? ¿Ya? Entonces esta curva tiene una ecuación. En este caso, ¿cuál es la ecuación de esta curva? La ecuación de esta curva es Y. Miren ustedes, aquí está, aquí, Y. ¿Cuánto vale X? X vale U. Entonces, donde encontremos U, nosotros sabemos que es X, ¿no es cierto? Miren, U es igual a X. Entonces, miren, Y es igual a X al cubo menos X. Entonces, Y es igual a X al cubo menos X. Esta es la ecuación de la restricción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, continuamos entonces. Ya, vamos entonces a ver justamente cómo resolver este problema, es decir, cómo vamos a optimizar, porque lo que yo quiero es encontrar los extremos de este campo que está dibujado en rojo, sí, pero no del campo en sí, sino del campo sujeto a esta curva, a esta restricción. Entonces este, ¿no es cierto?, es un modelo de, mm, vamos a poner optimización con restricciones. Que también se llama, o que el método con el que vamos a resolver este problema de encontrar extremos del campo rojo sujeto, ¿sí?, a esta curva negra. También el método lo vamos a hacer con multiplicadores de Lagrange. Listo. ¿Sí? Entonces voy a seguir trabajando porque a mí lo que me interesa es, primerito, encontrar los puntos críticos. Pues miren ustedes, yo aquí puedo evidentemente ver que hay 3 puntos críticos. Tengo uno por aquí abajo. Recuerden que los puntos críticos, eso sí debemos estar clarísimos, los puntos críticos para un campo están en el dominio, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, de un paraboloide, y decimos del punto crítico, el punto crítico está acá abajo en R2. Cuando nosotros trabajábamos en primer semestre extremos de una función escalar, los puntos críticos estaban acá en el dominio, es decir, en X o en los reales, ¿no? Entonces, igual aquí, nosotros vamos el problema que queremos resolver nosotros es encontrar los puntos críticos y entender, ¿no es cierto?, que este campo está definido de R2 en R, y los puntos críticos van a estar en este caso en R2. Entonces lo que nosotros estamos buscando es justamente los puntos críticos que están por acá, ¿no? Estos son los 3 puntos críticos que en este problema nosotros estaríamos buscando, ¿ya?
Entonces, vamos a ver cuál es la condición donde nosotros vamos a encontrar esos puntos críticos. Recuerden ustedes una cosa. Cuando yo les decía pensemos en un sistema montañoso así, y les decía qué característica tienen los puntos críticos, y decíamos fácil, si yo en estos puntos críticos construyo un plano, este plano es horizontal, y resulta que el vector normal a estos planos es el vector 0, 0, menos 1. Y bueno, y con esta idea, con este 0, 0, decíamos, ah, mira, resulta que el gradiente ha sido 0, 0, igual a 0. Ah, mira que el gradiente ha sido igual a 0. Y decíamos, esto se hace unas 3 clases, ¿no es cierto? Y decíamos, ah, resulta que en los extremos relativos, el plano tangente ha sido horizontal y con algunas herramientas que utilizamos en ese entonces, dijimos, ah, entonces en los puntos críticos, el gradiente es igual a 0. Y con eso es lo que hemos venido nosotros trabajando. De la misma manera, quiero encontrar qué condición, ¿sí?, cumplen los puntos críticos. Para eso, vamos a ver. Cuando nosotros vemos esto desde arriba, lo que nosotros vemos es esto. Déjenme un ratito, quiero ver si el gráfico... Ya, listo. Ya, entonces cuando nosotros vemos desde arriba, lo que nosotros vemos es esto. Recuerden que ese punto A justamente es el punto crítico de la cumbre de la montaña, ¿no es cierto? La punta del, la punta del paraboloide, el vértice. Entonces, miren ustedes, voy a dibujar conjuntos de nivel del paraboloide, es decir, aquí está la punta, este es el punto más alto, ¿no? Si regresamos al gráfico y nosotros dibujamos el paraboloide, miren que sobre A nos encontramos justamente el punto más alto, ¿no? Sobre A tenemos el punto más alto del paraboloide. ¿Ya? Listo, entonces, denme un segundito, chicos, sí, solo un minutito. Ya, listo. Entonces, miren.
Yo voy a construir los conjuntos de nivel sobre este punto A, que es el vértice, ¿no es cierto?, del paraboloide. Y miren lo que vamos a hacer. Este sería un nivel más bajo, ¿sí? Cada vez que voy haciendo círculos más grandes son niveles más bajos, ¿no es cierto? Tienen así, tienen el vértice aquí, este es un nivel más abajo, este es un nivel más abajo, este es un nivel más abajo, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo. Ya, y así seguimos sucesivamente. Entonces, voy a seguir yo este camino negro, ¿sí? Yo más o menos, yo sé que los puntos críticos dónde están, ¿no es cierto? Ya más o menos, miren ustedes, si regresamos acá, yo más o menos veo que hay un punto crítico, miren, aquí y acá, estos dos de aquí, que justo coinciden, miren ustedes, con estos dos puntos de la curva. Y hay un tercer punto crítico que es este de aquí, que estaría más o menos por acá. Entonces, miren ustedes, yo gráficamente sé que hay un punto crítico aquí cerca de A, el otro punto crítico está acá arriba y el otro punto crítico está acá abajo. Después ya gráficamente vamos a ver si son máximos o mínimos, ¿no? Entonces, miren ustedes, voy subiendo, 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 llego hasta este punto máximo y este punto máximo está por aquí cerca de A. De ahí empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llego hasta acá abajo y miren que este punto coincide justamente con esta punta de la curva. Y desde este punto empiezo a subir, llego hasta este punto máximo donde ya empiezo a bajar y este punto de aquí coincide justamente con, eh, con la otra punta de la curva, más o menos, ¿no? No exactamente, pero más o menos por ahí. Está, miren, por aquí y coincide más o menos este de aquí con esta parte baja de la curva. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar esos puntos críticos gráficamente? Y después, en base a esa gráfica, nosotros vamos a determinar cuál es la condición. Entonces, síganme, por favor, con este gráfico. Recuerden ustedes que cada círculo grande, o sea, cada vez que tienen un círculo más grande, tienen un nivel más abajo. Si ustedes van entrando por esta curva y van siguiendo este camino de esta manera, ustedes están cada vez subiendo el nivel. Es decir, miren, pasan de un punto a un nivel más alto, pasan a un nivel más alto, cada vez un círculo más pequeño, pasa a un nivel más alto, pasa a un nivel más alto, hasta que llegan acá, miren, ¿sí? Este es el nivel más alto al que llegan. Y después de eso, de llegar a este punto más alto, empiezan a bajar. Miren ustedes que acá bajan, o sea, ya llegaron al círculo más pequeño, ¿sí? Miren, pasaron del círculo más grande a uno más pequeño, a uno más pequeño, a uno más pequeño, a uno más pequeño, hasta que llegan a este que es más pequeño, que es el nivel más alto al que llegan. A partir de ese nivel, ustedes empiezan a bajar. Bajan, 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 hasta que llegan al nivel más bajo. Pero es el círculo del nivel más bajo. Claro, acá hay niveles más bajos, ¿no? Pero este es el punto del nivel más bajo. Entonces, miren ustedes, fueron subiendo, 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 llegaron a este punto y ya no pudieron subir más. Quiere decir que llegaron a un máximo. Ahora van bajando, 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 hasta que llegan a este punto y ya no pueden bajar más. Finalmente, otra vez empiezan a subir porque pasan de un círculo grande a uno más pequeño, que está por aquí. Siguen subiendo porque pasan a uno más pequeño hasta que llegan acá.
Entonces, miren, pasan de un nivel más bajo, suben, acá suben, y de ahí ya no suben más, sino que más bien ya de aquí empiezan a bajar. Miren, bajan de nivel y después siguen bajando de nivel infinitamente, ¿no? Listo. Entonces, los puntos críticos son estos que tengo aquí, ¿no es cierto? Gráficamente me he dado cuenta, ¿no? Que en este sentido voy subiendo hasta llegar a un máximo. En este sentido voy bajando hasta llegar a un mínimo. Vuelvo a subir un poco hasta llegar a un máximo. Y finalmente voy de salida y empiezo a bajar. Quiero que ustedes, si hacemos esto nosotros un poquito más grande, lo que vamos a tener es algo así. O menos detallado. Hacemos nosotros algo así. Y quiero que noten ustedes que en los 3 puntos críticos lo que tengo es lo siguiente. Tengo un punto crítico por aquí. Tengo un punto crítico por acá. Y tenemos un punto crítico por acá. Lo que yo quiero que ustedes noten es que en los puntos críticos, las curvas rojas y la curva negra son tangentes. Miren aquí, este círculo pequeño es tangente a la curva negra. Entonces aquí tengo un círculo que es tangente a la curva negra. Después voy creciendo, creciendo, creciendo. Y miren, acá también tengo un círculo que es tangente a la curva negra, justamente en el punto azul. Por acá tengo, ¿no es cierto? Por acá tengo círculos más grandes. Y miren ustedes que aquí tengo un círculo tangente en el punto azul. Y justamente, bueno, uno de estos resulta que también es tangente. Bueno, ahí no está hecho así a escala, pero también tengo una tangencia acá. Ya, ahí está un poquito mejor. Ya. Entonces, miren ustedes en estos puntos azules, resulta que la curva negra y la curva roja son tangentes. Entonces, miren ustedes, aquí van, ustedes entrando, van subiendo de nivel hasta que llegan a un nivel máximo. Acá van bajando de nivel hasta que llegan a un nivel mínimo. Y finalmente van otra vez subiendo de nivel hasta que llegan acá. Y finalmente acá ya van bajando de nivel, ¿no es cierto? Entonces resulta que en los puntos críticos, el conjunto de nivel del campo es tangente a esta curva negra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. La ecuación de la curva es y es igual a x al cubo menos x. ¿Ya? Entonces ahí decimos, se define el campo, vamos a definir un campo G que va a ir de R2 en R, va a ser el campo que depende de XY, y vamos a ir hasta el campo Y menos x al cubo menos x, es decir, estos dos le he pasado a este lado sumando, restando, ¿no? Notemos que el conjunto de nivel 0 de G es la curva. Miren, ustedes sacan el conjunto de nivel 0 de G y les queda. El conjunto de nivel 0 de G está formado por todos los pares ordenados, tales que
La imagen de G, Profesor, dígame, una pregunta, ¿no sería más X? más X, claro. Correcto, gracias. Entonces, miren ustedes, el conjunto de nivel 0 de G está formado por todos los pares ordenados, tal que la imagen de G, es decir, y menos x al cubo más x, sea igual a 0. Esta es una curva de nivel. Recuerden, ¿no es cierto? En general, conjuntos de nivel. En R2, curvas de nivel. En R3, superficies de nivel. Entonces, esta es una curva de nivel, pero no cualquier curva, pues. Justamente esta curva de nivel, ¿sí? Es esta. Entonces resulta que mi restricción, ¿sí? La restricción que tengo aquí es una curva de nivel de G. Ya, copien hasta ahí un ratito y voy a concluir esta parte que es importante. Listo, entonces ahora sí. De aquí podemos concluir. Entonces, el gradiente de G es perpendicular a la curva. Claro, porque nosotros ya hemos estudiado eso y sabemos que el gradiente de un campo es ortogonal a sus conjuntos de nivel. Entonces, como la curva es un conjunto de nivel de G, entonces el gradiente de G es ortogonal a la curva, es decir, a la restricción. Además, y aquí importante, además el gradiente de G, de F, perdón, es ortogonal a sus conjuntos de nivel. Y claro, ¿qué son estos rojos que estoy dibujando aquí? Estos rojos son conjuntos de nivel de F. Y resulta que este que aquí estoy dibujando en negro es un conjunto de nivel de G. Entonces aquí tengo, miren, un conjunto de nivel de G. Aquí tengo un conjunto de nivel de F. ¿Ya? Y resulta que el gradiente de G es ortogonal a su conjunto de nivel. Es decir, si separamos esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos por aquí la curva esta negra. Esta curva negra es el conjunto de nivel de G. Por aquí tenemos una curva roja tangente. Es el conjunto de nivel de F. Aquí tenemos un punto crítico A. ¿Ya? Aquí tenemos tres puntos críticos, ¿no es cierto? Sería A1, A2, A3. Me voy a fijar solamente en este de aquí, porque en los tres pasa lo mismo. Miren ustedes, el conjunto rojo y el negro son ortogonales, tangentes, perdón. El conjunto negro y el rojo son tangentes, y aquí el negro y el rojo son tangentes. ¿Ya? Entonces aquí, miren, tenemos, ¿qué sabemos nosotros? Que el gradiente de G es ortogonal a la curva. Y también sabemos que el gradiente de F es ortogonal a la curva. Pero como son tangentes, resulta que el gradiente de G no solo es ortogonal al conjunto de nivel de G, sino también al de F y viceversa.
el de f es ortogonal al conjunto del nivel de f, pero también es ortogonal al conjunto del nivel de g. Es decir, estos dos gradientes son ortogonales a estos dos conjuntos de nivel. Es decir, vamos aquí a concluir, en A, es decir, en el punto crítico, miren ustedes, yo no sé si el gradiente, yo le dibujé nomás ahí, yo no sé si el gradiente de G va más arriba, o yo no sé si el gradiente de F está abajo, o el de G está arriba, no sabemos, pero sabemos más o menos que los dos están ahí mismo. Entonces, en el punto crítico A, el gradiente de F es paralelo al gradiente de G, lo que implica que existe un lambda elemento de los reales excepto el 0, tal que el gradiente de f, ¿se acuerdan la condición de paralelismo? Que el 1 es un múltiplo del otro. Esto es lo que sucede en los puntos críticos. ¿Sí? Que el gradiente de f es ortogonal, perdón, el gradiente de f es paralelo al gradiente de g. Profe, disculpe, buenos días. Sí, dime. Una pregunta, ¿ese gráfico sería dibujado desde una perspectiva, desde el eje Z positivo o no? Correcto, Ahí, viéndolo desde arriba, correcto. gracias, profe. Viéndole así. Mm. Ahí, desde arriba, ¿no? Mira. Porque todo lo que estamos viendo es en el dominio. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos decirle por ejemplo, ahí tengo un punto de tangencia acá. ¿Sí? Entonces por acá tengo un punto crítico. ¿Dónde más tengo un punto de tangencia? Tengo un punto de tangencia. No, uno más, ahí. Aquí tengo también, miren, un punto de tangencia. Y finalmente acá abajo, ahí tengo otro punto de tangencia, sí, visto desde arriba, correcto. Listo, entonces miren, ya puedo yo decir, ¿no es cierto? En los puntos críticos el gradiente de f y el gradiente de g son paralelos. Saquemos los puntos críticos, entonces miren ustedes, decimos f xy, tenemos menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos 2x, menos 2y, más 3. Y g, ya definimos g, que va de R2 también en R. Miren que la restricción no es esta, ¿no? Pero esta no es la restricción, pero sí define la restricción. Entonces nos queda xy y teníamos y menos x cubo más x. ¿Listo? Entonces, ¿esta es la restricción? No, la restricción es g
igualada a 0. Es decir, esto, ¿no es cierto? Y menos x cubo menos x igualada a 0, y es igual a x al cubo menos x. Ya, entonces, ¿es G la restricción? No, pero G sí describe la restricción. Y veamos qué nos dice entonces. En los puntos críticos, el gradiente de f es paralelo, es decir, existe un lambda tal que es paralelo al gradiente de g. Y nos queda, ¿cuál es el gradiente de f? El gradiente de f es menos 2x menos 2, menos 2y, ¿no es cierto? Menos 2. Esto es igual a lambda que multiplica el gradiente de g. ¿Cuál es el gradiente de g? Con respecto a x, miren, menos 3x al cuadrado más 1, y con respecto a y, 1. Y de aquí se obtiene el sistema. Se obtiene el sistema. Veamos. Primerito la ecuación de la curva. La ecuación de la curva es una restricción. Y es igual a x al cubo menos x. Esa es la ecuación de la curva. Ya, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué otra ecuación tenemos? Menos 2x menos 2 es igual a menos 3x al cuadrado más 1. Que sería este igual a este. Ay, perdón. Por lambda, ¿no? Lambda que multiplica menos 3x cuadrado más 1. Y finalmente, el segundo término, que sería menos 2y menos 2, es igual a lambda, porque lambda iría por 1. Y ahí miren, tengo un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, de donde yo esperaría que me salgan 3 puntos críticos. Si quieren, pueden ir resolviendo esto. ¿Sí? Ahí tendrán que ir viendo cómo van a resolver lo que está aquí. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, 1, 2 y 3. Se me ocurre poner 1 en 3. 1 en 3. Es decir, este y le vamos a meter acá en 3 y nos va a quedar. Lambda es igual, es decir, este lambda es igual a menos 2y, pero y le tengo, si y le tengo en 1, entonces me queda y, ¿no es cierto? Es esto. Entonces me queda menos 2 veces x al cubo menos x menos 2. Ahí tienen ustedes lambda en función de x. Aquí tenían, miren, lambda en función de y. Acá tienen y en función de x. Entonces, esta y de aquí, le meto aquí. Y finalmente, en 2. Y en 2 me queda, miren, menos 2x menos 2 es igual a lambda. Pero lambda es menos 2x al cubo más 2, ¿no es cierto? X menos 2. ¿Ya? Entonces, miren. Tengo menos 2x menos 2 es igual a lambda. Lambda es todo esto. Que multiplica 3x al cuadrado más 1. Y aquí tienen ustedes una ecuación que ya depende solamente de x. ¿Sí? De aquí yo esperaría 3 puntos críticos. x1, x2 y x3. ¿Por qué? Porque gráficamente yo vi que me salieron 3 puntos críticos. Ahora alguien dirá por ahí, pero profe, aquí tienen una ecuación de grado 5. Claro, mire, 3 y 2 grado 5. Probablemente las otras dos raíces son imaginarias. Listo, alguien que haya hecho esto o que haga, por favor.
A ver, metan esto en una calculadora y les debe dar los 3 puntos críticos. Salió 0. Menos 0. 1. Sí. Menos 1.3 y menos 0.44. Espérate un ratito. 0, 0, 0, menos 2. Sí, 0. El otro. 1.3 A ver, no te escuchemos bien. 0, de ahí. menos 1.3 ¿Ya? y menos 0.44. Ya, listo. Que gráficamente el 0. Ah, sí, miren, aquí podría ser, ¿no? Bueno, podría ser que el punto crítico está por aquí. Pero sí, podría ser. Ahí sí habría que ver, ¿no? Déjenme ver gráficamente si es el 0. Sí, podría ser el 0, ¿no? Listo. Aquí nos quedaría el punto 0, 0. Veamos si en la curva este es... Sí, parecería que este es un máximo en la curva, miren. ¿Sí? Es decir, si ustedes... Miren, vamos a la ecuación de la curva. La ecuación de la curva es esta, ¿no? Si x vale 0 y y vale 0. ¿Sí? Miren, x 0 y es 0. Entonces tienen el par ordenado 0, 0. Y si a este le evalúan en y, les queda 0, 0, 0, 0. La imagen es 3. Entonces tienen el par ordenado 0, 0 con su imagen 3. Y si nosotros vamos acá y vemos esta curva azul, parecería, ¿no es cierto?, que aquí, miren, va bajando, llega a un mínimo, sube y en 0 llega a un máximo. ¿Sí? Entonces, aquí tienen ustedes los 3 puntos críticos. Listo, gracias. Entonces vamos a formalizar esto y vamos a decir, claro, el problema aquí es que encuentro los puntos críticos, pero no sé cómo ver si estos puntos son máximos o mínimos. Ese es el problema. Entonces lo que vamos nosotros a hacer es lo siguiente. Y aquí viene ya un poquito la teoría. No vamos nosotros a utilizar este concepto de aquí. ¿Sí? Sin embargo, hay un concepto, hay un campo que implícitamente nos define esto de aquí. Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces decimos, lagrangiano. ¿Ya? Vamos a ver esto. Entonces, en este caso voy a hacer específicamente para este ejercicio CAF, que va definido de R2 en R, y G, que también va definido de R2 en R. Luego generalizamos CAF y G, ¿no es cierto? Se desea hallar los extremos de F sujeto a qué? Sujeto a una restricción, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la restricción? ¿Se acuerdan? La restricción era que G sea igual a 0. Esto, ¿no es cierto? Miren, esto igualado a 0 nos da justamente la ecuación de la... si esto ustedes le ponen igual a 0, pasa esto acá al otro lado y nos queda, ¿no? Cuidado con escribir ustedes, no sé por qué escriben a veces aquí igual a 0. Esto es terrible porque lo que me están diciendo es que G es 0.
No. Hay ciertas condiciones donde g de xy va a ser igual a 0. Esta es una ecuación. Si ustedes le ponen igual aquí a 0, esto es una función continua 0. ¿Ya? Listo, entonces miren. Sea f un campo de R2 en R y g un campo de R2 en R, se desea dar los extremos de f sujeto a que g sea igual a 0. Se define un campo L que depende de quién. Miren ustedes, en este sistema de ecuaciones, ustedes tienen tres incógnitas que son lambda, x y y. Entonces vamos a definir un campo L que depende justamente de lambda, de x y de y. ¿Cómo definimos este campo? Esta es la parte importante. Justamente este campo L se llama lagrangiano. Entonces, miren, vamos a definir L, lambda, que depende de lambda de x y de y le definimos de esta manera. F de xy menos lambda que multiplica a la restricción. Entonces pongamos sea f y c, sea f, g, y vamos a poner c elemento de los reales, ¿sí? Se desea dar los extremos de f sujeto a g igualado a c, ¿sí? Porque la restricción, ¿qué tal si nuestra restricción hubiera sido y es igual a x al cubo menos x más 2? Y yo decía, bueno, y menos x al cubo más x igual a 2. Miren que esto es g y nos hubiera quedado g de xy igualado a 2. Entonces, no necesariamente tiene que ser igualado a 0, ¿no? Yo en este caso le hice con 0, pero podría ser aquí cualquier constante. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos, definimos el lagrangiano como el campo f menos lambda que multiplica a esta restricción igualada a 0, es decir, este se pasa a este lado de acá y nos queda g de xy menos c. Es decir, cojo la parte de la restricción que queda igualada a 0. Entonces, esto es g menos c igual a 0, cojo esta partecita de acá. Y vamos a decir, en los puntos críticos, del problema, se tiene que el gradiente de L es igual a 0. Entonces volvemos al concepto de gradiente igual a 0. Pero ya no es el gradiente de F, no es el gradiente de G, es el gradiente de este campo que se llama el lagrangiano. ¿Sí? En nuestro ejemplo, el lagrangiano vendría dado por f, que sería menos x al cuadrado, menos y cuadrado, menos 2x, menos 2y más 3, menos lambda, que multiplica la restricción igualada a 0, es decir, g menos 0. Y g es y menos x al cubo más x menos 0, ¿no es cierto? Porque sería, tenía esto. Esta es la parte, miren, que está igualada a 0. Entonces, se cerraría aquí. Si ustedes sacan el gradiente de L igual a 0, ustedes tienen un sistema de 3 ecuaciones. Vamos a derivar. ¿En qué orden derivamos? Miren, lambda está primero. No es una coincidencia que lambda esté primero. Entonces, nosotros derivemos esto con respecto a lambda. Aquí está lambda. Nos queda menos 1 y nos queda menos y menos x al cubo más x igual a 0. Derivemos esto con respecto a x y nos queda menos 2x menos 2. Aquí nos queda menos lambda que multiplica a lo que está acá adentro, que es menos 3x al cuadrado más 1. Esto igual a 0. Y finalmente derivemos esto con respecto a y nos queda
menos 2y menos 2 menos lambda y la derivada de y es 1. Entonces nos queda un 1 aquí, ¿no es cierto? Esta derivada es 0, esta derivada es 0, esta derivada es 1 y nos queda menos lambda igual a 0. Y miren ustedes que tenemos exactamente el mismo sistema. Por ahí tal vez hay algún pequeño cambio, pero en general el mismo sistema de acá. Miren ustedes. Este menos podría desaparecer por este 0, menos ambos lados, se va. Y estos dos de acá pueden pasar al otro lado, sumando y restando, y nos queda justamente esta ecuación. Miren aquí, menos 2y menos 2, este lambda puede pasar al otro lado sumando, y nos queda justamente lo que tenemos acá. Menos 2x menos 2, que es lo que tenemos aquí, y todo esto puede pasar al otro lado sumando, y nos queda lambda, que multiplica menos 3x cuadrado más 1. Exactamente el mismo sistema. Es así nosotros que vamos a dar puntos críticos. Listo, entonces vamos a generalizar. Ahora, miren, yo puedo tener un campo en R3. Aquí la pregunta es, ¿cuántas restricciones puedo tener? Ustedes pueden tener restricciones n-1. En este caso, nosotros teníamos f de R, n igual a 2 en R, ¿cierto? Y ustedes podrían tener, como n es 2, ustedes podrían tener máximo una restricción, que es justamente el ejercicio que acabamos de hacer. Pero si ustedes tienen R3 en R, ustedes podrían tener una y hasta dos restricciones. Si estuvieran de R4 en R, ustedes podrían tener una, podrían tener dos y hasta tres restricciones si tuvieran aquí R4. Y así sucesivamente. Voy a generalizar entonces y vamos a decir. Teorema. Estos teoremas pueden encontrarlos ustedes más completos, ¿no es cierto?, en sus resúmenes. Sin embargo, yo voy a simplificar un poco aquí porque no me interesa complicarles con muchas cosas. Vamos a ver. CAF, ¿sí?, que va desde Rn hasta R. G1, G2, GM. Miren, aquí están las que van a definir las restricciones. Estas van también desde Rn hasta R. Y C1, C2, Cm, elementos de los reales, tal que M podría ser igual a 1, a 2, a 3, máximo hasta qué valor podrán llegar las restricciones. Es decir, aquí tengo un campo definido en Rn y acá tengo las que van a describir las restricciones. Entonces, recordemos que las restricciones pueden llegar hasta n menos 1. Si aquí tienen R2, las restricciones podrán máximo ser 2 menos 1, 1. Si aquí tienen R4, las restricciones podrían llegar hasta 3 restricciones. Es decir, con R4 podrían tener una restricción, sí. Podrían tener 2, sí, y hasta 3. Listo, ahora sí. Se tiene el problema de, se quiere optimizar el campo F sujeto a las restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Las restricciones son, miren, G1 igual a C1, G2 igual a C2, y así sucesivamente hasta Gm igual a Cm. ¿Qué es lo que hice acá arriba, no es cierto? Miren, quiero optimizar F sujeto a G igual a 0. Entonces aquí lo mismo. Quiero optimizar F sujeto a G igual a C1.
G2 igual a C2, sujeto a Gm igual a Cm. Listo. Se define para esto el lagrangiano del problema. Ahora, cada restricción tiene, viene asociado su multiplicador de Lagrange. Claro, eso creo que me olvidé. Yo empecé esta parte diciendo que el método que vamos a usar son justamente los multiplicadores de Lagrange. El multiplicador de Lagrange es justamente este lambda de aquí, este lambda de acá, ¿sí? Este es el multiplicador de Lagrange. Entonces, cada restricción tiene su propio multiplicador de Lagrange. Entonces vamos a decir, tengo un multiplicador de Lagrange 1, tengo un multiplicador de Lagrange 2, hasta un multiplicador de Lagrange m. Y aparte de los multiplicadores, también tengo variables. ¿Cuáles son las variables? x1, x2, hasta xn. ¿Por qué? Porque tengo, miren ustedes, n variables. ¿Listo? ¿Cómo definen ustedes esto? El lagrangiano se define por f menos la restricción 1. Miren que esta es la parte igualada a 0. Si ustedes a C1 le pasan acá, les queda G1 menos C1 igual a 0. Entonces, G1 menos C1. Y así sucesivamente hasta el multiplicador M, que multiplica Gm menos Cm. Listo. Entonces, miren ustedes cómo se define el lagrangiano. El campo que quiero optimizar menos la restricción 1, menos la restricción 2, hasta menos la restricción M. Y finalmente, los puntos críticos del problema son aquellos donde el gradiente de L es igual a 0. Listo, hasta ahí los puntos críticos. Vamos a ver cómo hallar el que nosotros ya hallamos acá, por ejemplo, aquel punto crítico, aquí, ¿no es cierto? Miren, si x1 es 0, yo me voy a la curva, que esta es la ecuación de la curva, y digo, bueno, si x es 0, justamente lo que estoy haciendo es este sistema, ¿no es cierto? Entonces, la solución de este sistema me lleva a resolver, o sea, la forma en que resolví fue 1 en 3 y lo que me salga en 2. Y básicamente con esto encontré 3 puntos críticos. Pero recién x. Miren ustedes que esto tiene lambda, x y y. Entonces aquí me falta y1. Y digo, miren, si x es 0, automáticamente y también es 0. Entonces me queda y igual a 0. Y lambda 1 es igual a, veamos, lambda. Si y es 0, miren que lambda es menos 2. Entonces lambda es menos 2. De esta forma encontramos el punto crítico 1, que sería, miren el orden. El orden que quiero es, no está de gana. El orden, fíjense, primerito están los lambda y después vienen las variables. Entonces el punto crítico tendrá que venir dado en ese orden. Lambda y de ahí las variables. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Menos 2, 0, 0. Ustedes tendrán que encontrar aquí y2, lambda 2, y aquí encontrar el punto crítico 2. Aquí y3 en función de x3, ¿no? Lambda 3 y encontrar el punto crítico a3. Entonces ahí tienen ustedes los puntos críticos. Nosotros hemos encontrado aquí el primer punto crítico. Ustedes completan con este sistema, conocido x, ustedes pueden completar los demás. Listo, entonces ahora, para determinar la naturaleza de los puntos críticos, o de un punto crítico,
de un punto crítico A, se analiza. ¿Qué creen que vamos a analizar? Claro, la matriz hessiana de L evaluada en A. Aquí nota, antes de seguir. H de L en A es de dimensión ¿cuántas variables tienen aquí? M más N. Recuerden ustedes que tienen un campo de R2 en R2, campo H, por ejemplo. El gradiente de H tiene dos componentes y la hessiana de H tiene de este dos derivadas y de este dos derivadas. Es decir, la hessiana de H es 2 por 2 porque tiene dos variables. Ahora, el lagrangiano, ¿cuántas variables tiene? El lagrangiano tiene, miren, m más n variables, porque tiene m lambda y n variables. Entonces, la dimensión será m más n por m más n. Y volvamos un poquito atrás. Yo tengo el lagrangiano que depende de lambda y de x y de y. Miren cuántas derivadas me salió. 1, 2 y 3. Si ahora ustedes derivan esto con respecto a las tres variables, les sale 3, 6 y 9. Y la hessiana de esto les va a salir 3 por 3. ¿Por qué? Porque tienen una variable, perdón, una restricción más dos variables, cruz 1 más 2. Entonces aquí tienen restricciones más variables, cruz, restricciones más variables. Entonces acá la matriz hessiana va a ser m restricciones, ¿sí? Que miren, m es el número de restricciones y n es el número de variables. Entonces m más n cruz m más n. ¿Ya? Entonces para determinar la naturaleza de un punto crítico se analiza la matriz hessiana justamente en el punto A. Ahora, acuérdense ustedes que en la matriz hessiana nosotros analizábamos los menores. Todos los menores, el 1 por 1, el 2 por 2, el 3 por 3, hasta llegar al final. Acá no vamos a analizar todos los menores, sino que vamos a poner nota, ¿no es cierto? M número de restricciones y N número de variables. ¿Ya? Entonces, ahora sí, para determinar la naturaleza de un punto crítico se analiza H de, o sea, la matriz hessiana en el punto A. Pero con el método no vamos a utilizar solamente, no vamos a utilizar todos los menores, sino solamente algunos. Entonces, hasta ahí, miren, tengo un campo que quiero optimizar sujeto a ciertas restricciones. Defino el campo L, al cual le voy a sacar el gradiente y le voy a igualar a 0. Y después que encuentro los puntos críticos, saco la hessiana y le evalúo los puntos críticos. Y veamos qué menores vamos a analizar. Se analiza la matriz hessiana. Entonces, ustedes van a coger, van a multiplicar, van a elevar menos 1 a la m. Aquí les va a salir dependiendo de m, aquí les va a salir más menos 1. Habrá que ver. Van a coger la matriz hessiana, pero van a coger no el primer menor. Yo les decía hace rato el 1, el menor 2, el menor 3. No, aquí vamos a coger desde el menor 2m más 1. Es decir, que si tienen ustedes n igual a 5 y tienen dos restricciones, ustedes analizarían desde el menor 2 veces m, 4, más 1, 5. Analizarían desde el menor 5. ¿Hasta dónde? Menos 1 a la m hasta el menor espérense un ratito. Hasta el menor m más n.
Y en esta secuencia lo mismo. A veces nos va a tocar analizar un solo menor. Entonces, tomaremos en cuenta la primera fila de esta secuencia. Pero en general la secuencia es todos positivos. Recuerden que tienen la matriz es definida positiva si tiene un mínimo. Si van alternados desde menos, más, menos, más sucesivamente, lo que ustedes tienen es un máximo. Cualquier otra secuencia que no coincida con estas dos, es decir, todos negativos, alternados desde más, positivos y negativos mezclados, aquí tienen un punto de silla. Aquí me faltan infinitas secuencias, pero cualquiera que no coincida con todos positivos o alternados desde menos, punto de silla. Y si por ahí se les aparece un 0, entonces este criterio no es concluyente. ¿Ya? Ya vamos a ver esto un poquito más a fondo, no se preocupe. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Sigamos con nuestro ejemplo, ¿sí? El que teníamos acá arriba. Sigamos entonces con el ejemplo. Y después vamos a hacer otro ejemplo. Primero vamos a hacer unos ejemplos cortos, así. Primero, pensemos que tienen ustedes F, que va definido desde R4 hasta R, y tienen ustedes una restricción 1, una restricción 2, y ya. Y este es el problema que quieren optimizar. Es decir, quieren optimizar este campo F que va de R4 a R y tienen dos restricciones. Entonces aquí, 4 variables. Primero, M, 2 restricciones, N, 4 variables. El lagrangiano les va a quedar con lambda 1, ¿no es cierto? Con lambda 2, que son las restricciones, y las variables X, Y, Z, U. ¿Cómo se define esto? F menos lambda 1 por la restricción 1 menos lambda 2 por la restricción 2. La matriz hessiana les va a quedar, miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Porque tienen 2 y 4, 6. Entonces la matriz hessiana les va a quedar 6 por 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto 6 veces, ¿no es cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta les queda la matriz hessiana 6 por 6. Ahora, ¿qué menores analizo? Fácil. Menos 1. Entonces, ¿no es cierto? Tienen F y G. Definen L. Sacan el gradiente de L, le igualan a 0. Sacan puntos críticos. Sacan la matriz hessiana y analizamos la matriz hessiana. ¿Pero qué menores vamos a analizar? Vamos a analizar este 6 por 6, ¿no? Vamos a analizar los menores. Menos 1 a la M es 2, entonces cuadrado. Y vamos a analizar el menor 2 veces M más 1. Entonces 2 veces M más 1. Hasta el menor menos 1 a la M, que sería 2. Hasta el menor M más N. M, 2 más 4M. ¿Qué cadena vamos a ver? Y todo lo que está en el medio, ¿no? Entonces nos queda menos 1 a la 2, 1. Entonces solamente me queda la hessiana. 2 por 2, 4 y 1, 5. Y 2 más 2, perdón, 2 más 4, 6. Y nos queda hasta la hessiana 6. En el medio de esta no hay nada. Pero ¿qué tal si aquí nos hubiera salido 4 y aquí 6? En el medio estaría la 5. Entonces nos tocaría analizar 4, 5 y 6.
En este caso, como no hay nada, solamente voy a analizar una cadena de 2 menores. Entonces nos tocaría la 5 y la 6. Listo, y eso sería todo. Si le salen los dos positivos, tienen un mínimo. Si le sale negativo, positivo, como está alternado desde menos, tienen un máximo. Si le salen los dos negativos, este no coincide con ninguno, sí ya. Si le sale los dos alternados desde más, sí ya. Si le sale por aquí un 0, no es concluyente. ¿Sí? Entonces el criterio se reduce a analizar solamente dos menores. Es decir, ustedes van a esta tablita y dicen, como solo hay dos, voy a analizar solamente esta parte de la tabla. A veces les sale un menor, entonces analizan esta parte de la tabla. Es decir, si les toca analizar solo un menor, más mínimo, menos máximo. ¿Se acabó? Sigamos con nuestro ejemplo entonces. Ejemplo. Vamos a ver cuando sacamos el lagrangiano, ¿no es cierto? Teníamos este. Continuemos con nuestro ejemplo y nos queda este de aquí. Y recuerden que tienen el punto crítico A1, que era el punto crítico menos 2, 0, 0. El punto crítico 2, que este sí ya no sabemos, y el punto crítico 3, que no sabemos. Es decir, nosotros vamos a trabajar el punto crítico 1, que era el menos 2, 0, 0. Listo, entonces vamos nosotros a sacar aquí primerito la matriz hessiana de L para cualquier punto lambda XY. Y después si ya particularizamos para el punto crítico. Recuerden que la segunda derivada va evaluada en el punto crítico. Derivemos esto, primerito este de acá arriba. Derivada con respecto a lambda, 0. Derivada con respecto a x me queda menos por menos más, me queda 3x cuadrado. Y menos por más menos me queda menos 1. Y con respecto a y, aquí tengo menos y, me queda menos 1. Siguiente. Esto con respecto a lambda me queda menos, ¿no es cierto? Menos todo lo que está aquí adentro, que sería 3x cuadrado menos 1. Esto con respecto a x, eso sí es más o menos. Aquí me queda menos 2, ¿no es cierto? Sería la derivada con respecto a x menos 2. Este se hace 0. Aquí tengo, miren, este se hace 0. Aquí tengo menos por menos más. 3 lambda se mantiene y voy a derivar x al cuadrado, que sería 2x. Por 3, 6. Entonces, más 6 lambda x. Y finalmente, esto derivado con respecto a y me queda 0. Ahora este del último. Derivado con respecto a lambda. Miren ustedes la importancia del orden aquí, ¿no? Primero los multiplicadores de Lagrange. Menos 1 con respecto a lambda, con respecto a x0 y con respecto a y, menos 2. ¿Ya? Entonces, miren cómo vamos progresando, ¿no es cierto? Tengo el campo F, tengo el campo G, he definido el lagrangiano, saqué el gradiente del lagrangiano, lo iguale a 0, saqué puntos críticos, saco hessiana. Aquí un paréntesis. El problema de optimización, bueno, después. Sigamos con esto. Vamos entonces ahora sí a sacar la matriz hessiana de L en el punto crítico menos 2, 0, 0. Me queda. O sea, x y y son 0, lambda es menos 2. 0, como x es 0 me queda menos 1, menos 1. Aquí me queda menos 1. Como x es 0, esto se hace 0, nos queda 2. Nos queda 0 y acá nos queda menos 1, 0 y menos 2. ¿Qué menores vamos a analizar de aquí? Entonces aquí viene el tema, ¿no? ¿Cuántas restricciones tenía aquí? 1. ¿Cuántas variables? 2, x y y. ¿Desde qué menor voy a analizar? Desde menos 1 a la m, que es 1. El menor 2 veces m,
más 1, me quedaría menos la hessiana, 2 por 1, 2 y 1, 3, hasta la hessiana, menos 1 a la m, que es 1, hasta la hessiana m más n, que es 1 más 2. Pero resulta que 1 más 2 también es 3. Es la misma hessiana. Este es un ejercicio donde solamente analizamos un menor, que sería este de aquí. ¿Ya? Veamos. Este en ambos sentidos 0, ¿no es cierto? Este hacia acá 0, hacia acá menos 1 por menos 1, 1, por menos 2, menos 2. Entonces nos queda menos, este signo menos es importantísimo. Menos, ahora sí. Veamos. 0 por aquí, 0 por acá. 0 por acá, menos 1 y menos 1, 1. Por menos 2, menos 2, pero en este sentido se hace 2. Este de aquí, en este sentido me va a coincidir con el 0, nada. En este sentido, menos 1 y menos 1, 2. ¿No es cierto? Menos 1, perdón, menos 1 y menos 1, 1. Por 2, 2, pero en este sentido es negativo, menos 2. Miren ustedes que este es 0. Este criterio no es concluyente. ¿Sí? Listo, nada más. ¿Sí? No sabemos otro criterio. Aquí no vamos a aplicar el criterio de los valores propios, sino que simplemente vamos a decir, bueno, no tengo idea si este punto es máximo o mínimo. ¿Sí? Habrá que ver si está bien sacada la matriz. Creería que sí, ¿no es cierto? Nos damos el trabajo de revisar, sin embargo, parece que está ahí. 0. Entonces el criterio no es concluyente. Inge, ¿por qué tomó una restricción y dos variables? Porque si regresamos al problema con el que empezamos, miren, yo quiero optimizar, vamos acá, nosotros queremos optimizar este campo F, es decir, este paraboloide rojo. ¿Cuántas variables tienen? 2, X y Y. ¿Sujeto a quién? A esta curva negra, es decir, solamente una restricción, que sería justamente esta curva negra, cuya ecuación está dada aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, miren, en este caso, el criterio no resultó concluyente, ¿no? Si nos encontramos con esto en algún ejercicio, decimos eso. En base al criterio que conocemos, no es concluyente. Después, habrá que ver otro método que no vamos a estudiar más métodos, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente, que vimos 2, sino que simplemente nos quedamos con esto y decimos, bueno, esto es 0. Profe, en la segunda componente, bueno, en la componente de la segunda fila y la segunda columna, no es menos 2. Ah, y aquí. ¿A eso te refieres? Sí. Ah, entonces ahí sí nos va a cambiar esto, veamos. Gracias. 0 aquí, 0 acá, por acá. Lo mismo 0, por acá 1, menos 2, 2. Y por acá, claro, es menos 2. Aquí sí nos queda más 2, gracias. Más 2. Aquí entonces nos queda menos 4. Sin embargo, si nos sale 0, ponemos ahí. El criterio no es concluyente, no sabemos si es máximo, mínimo, o si en este caso sí, miren, menos 4. Voy al cuadrito. Como solamente tengo un menor, solo analizo para un menor. Y miren ustedes, me queda aquí. Entonces el punto es máximo. Entonces en el punto 0, 0 se tiene un máximo que es, ¿cuánto es el máximo? Voy al campo, que ahí sí nos toca regresar bastante, ¿no es cierto? Al campo F, 0, 0, 0, 0. Miren ustedes que el máximo es 3. ¿Ya?
el máximo que es 3. Les voy a recordar aquí un poquito, ¿no? En este ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es optimizar f de xy, que es igual a menos x al cuadrado menos y cuadrado menos 2x menos 2y más 3, sujeto a y es igual a x al cubo menos x. ¿Ya? O si no quieren poner sujeto a esto, deberían ustedes decir f es igual, g de xy es igual a y menos x cubo menos x, y lo que ustedes quieren hacer es optimizar f sujeto a g igualado a 0. Así se le puede presentar de estas dos maneras el problema de optimización. Ustedes quieren optimizar f sujeto a esta ecuación, o definen f, definen g, y quieren optimizar f sujeto a que g sea igual a 0. Pero g igual a 0 es justamente esto. ¿Ya? Entonces, aquí es interesante, miren, el punto crítico era menos 2, 0, 0. ¿Por qué no dije hay un máximo en menos 2, 0, 0? Porque yo lo que quiero optimizar es f, pues. Y el dominio de f es solamente xy, no es lambda. Ustedes no quieren optimizar L, ojo. L sí es un campo auxiliar que nos va a permitir optimizar, o sea, resolver este problema, pero ustedes no quieren, ¿sí? Ustedes no quieren sacar los máximos y mínimos de L, pues. Ustedes quieren sacar los máximos y mínimos de f sujeto a esta restricción. Entonces, los puntos críticos tendrán que ir en L2. Ustedes saben que el primero es lambda, el segundo es x, el tercero es y. Entonces, solo cogen el punto crítico xy. Entonces, concluyo y digo, entonces en 0, 0 se tiene un máximo que es 3 y el multiplicador de Lagrange, el multiplicador es lambda igual a menos 2. Y ahí se concluye. Y si nosotros vamos acá, miren ustedes, justamente en el 0, 0, que era este que estoy poniendo aquí, miren ustedes, voy a quitar al punto B. No, si el punto B está bien, el punto A le voy a quitar. Ya, le voy a quitar a la restricción. Bueno, dejemos de la restricción. Miren ustedes que este es máximo, pues. Miren. Entonces vienen por acá atrás, llegan a este máximo, bajan, llegan a este mínimo, suben y llegan otra vez a este máximo de aquí. Este es un máximo. ¿Sí? Miren, ahí. ¿Ya? Entonces tienen aquí, no. Van subiendo, subiendo, llegan a este máximo, bajan, 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 llegan a este mínimo, suben, llegan a este máximo y finalmente bajan todo. Miren ustedes, aquí tienen un máximo, que es justamente lo que concluimos nosotros en el ejercicio. Se tiene un máximo. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo y ahora sí tomemos un ejemplo del resumen. Ya, ustedes quieren optimizar el campo F. Miren, como les decía, ¿no? Ustedes quieren optimizar el campo F sujeto a este campo G igualado a A. ¿Qué es A? A es un natural distinto de 0. Es decir, es un entero positivo. ¿Sí? Entonces ya sabemos que A es un entero positivo. Ojo con eso nos va a servir más adelante. ¿No? Listo. Entonces nosotros queremos optimizar F sujeto a que G sea igual a A. Si no les hubieran puesto así, les hubieran podido presentar sujeto a, ¿qué es G? X más Y más Z igual a A. Esta es la restricción. Aquí están ya en R3, ¿no? Ojo. Entonces aquí tienen, miren, M, una restricción, está sujeto solamente a una restricción. No me dicen nada más. ¿Sí? ¿Y cuántas variables tengo? 3 variables, X y Z.
Tres variables. Entonces, lo que nosotros voy a ir rapidito porque ya se acaba el tiempo. No voy a escribir mucha literatura, sino solamente el desarrollo del ejercicio, ¿no? Para ver un poquito más de literatura y explicación. Ustedes tienen aquí el, el, el resumen. Ahora yo voy solo a ir resolviendo. Entonces, primero, miren, voy a definir L. Se define lagrangiano. ¿De qué depende el lagrangiano? De los multiplicadores y de las variables. ¿Cuántas restricciones? Un multiplicador. ¿Cuántas variables? 3, X y Z. Igual. Vamos entonces nosotros aquí a cómo se definía el lagrangiano. El campo que quiero optimizar menos el multiplicador que multiplica a la restricción igualada a 0, es decir, G menos A, o X más Y más Z menos A. Entonces, X más Y más Z menos A. Esto es lo que me quedaría igual a 0. Ojo, A es conocido, ¿no? El ejercicio nos puso A, es una constante cualquiera. Si no les gusta el A, pónganle un 9, pónganle un 15, pónganle un 12, lo que ustedes quieran. Listo. Ahora sí. Los puntos críticos son tales que el gradiente de L es igual a 0. ¿Bien? Entonces nosotros vamos de una vez aquí a poner el sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones nos queda. Derivemos esto con respecto a ¿quién? Primerito a lambda, pues esa es nuestra primera variable. Lambda. La derivada de lambda es 1 y nos queda menos X más Y más Z menos A igual a 0. Ahora, derivemos esto con respecto a X. Con respecto a X, aquí me queda YZ. Me queda menos lambda. Y la derivada de esto con respecto a X, miren, 0, 0, 0, 1. Me queda menos lambda. Igual a 0. Con respecto a Y, lo mismo. Nos queda XZ menos lambda igual a 0. Y finalmente, con respecto a Z, XY menos lambda igual a 0. Listo, ahí tienen ustedes el gradiente igualado a 0. Ahora sí ya resolvamos. De aquí miren qué me queda. Lambda es igual a YZ. Lambda es igual a XZ. Y finalmente lambda es igual a XY. Lo que implica que YZ es igual a lambda, pero XZ también es igual a lambda. Lo que implica que, si simplifican Z, X es igual a Y. De acá podrían hacer algo similar y les queda que XZ es igual a XY, simplifican, y les queda que, simplifican X y les queda que Z es igual a Y. Y finalmente, Z es igual a X. Entonces, X, Y y Z son todas iguales. ¿Sí? Insisto, despejan de aquí lambda, les queda que lambda es igual a todas estas. Entonces, entre estas dos son iguales, entre estas dos son iguales, entre estas dos son iguales, y les queda en conclusión que X es igual a Y es igual a Z. Entonces vamos acá arriba. Este menos puede simplificarse con el 0, o sea, multiplico ambos lados por menos y me queda X más Y más Z es igual a A. Y nos queda, miren, X más Y más Z, porque todos son iguales, es igual a A. De donde X es igual a A sobre 3. Listo, entonces nosotros tenemos aquí el punto crítico. ¿Qué orden tiene el punto crítico? Ojo, lambda, X y Z. ¿Cuánto vale lambda? Lambda vale el producto de 2, pues. Y si todos valen lo mismo, es decir, si X es igual a Y, entonces Y también vale A sobre 3. Y lambda vale X por Y. Entonces A sobre 3 por A sobre 3, A cuadrado sobre 9. Y ahora sí, X, Y y Z son iguales. Si X vale A tercios, todos valen A tercios. Entonces, ojo con este de aquí, ¿no? O con cualquiera de estos, de hecho. Lambda es el producto de 2 cualquiera.
Entonces, estos dos, a al cuadrado sobre 9, a cuadrado sobre 9, a cuadrado sobre 9. Los tres son iguales. Listo. Veamos entonces ahora, veamos la naturaleza del punto crítico. Entonces, se determina la matriz hessiana de L en cualquier punto lambda, x y z. Igual. Veamos. Vamos a derivar esto, primerito, con respecto a lambda, 0, con respecto a x menos 1, con respecto a y menos 1, con respecto a z, toditos, miren, menos x menos 1, menos y la derivada menos 1, menos z menos 1, listo. Ahora vamos a derivar esto con respecto a lambda menos 1, con respecto a x0, con respecto a yz, con respecto a z, y. Vamos a derivar el tercero, con respecto a lambda menos 1, con respecto a x, z, con respecto a y0, con respecto a z, x. Y terminamos con este final de acá. ¿Qué nos queda? Con respecto a lambda menos 1, con respecto a x, y, con respecto a y, x, y con respecto a z, 0. ¿Ya? Listo, ahora sí. En el punto crítico, se tiene la matriz hessiana de L en el punto crítico. Miren, me va a quedar solamente, lambda no tengo aquí adentro, solo me queda aquí x y z. Entonces, miren, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, a tercios y a tercios. Acá, menos 1, a tercios 0, a tercios y finalmente menos 1, a tercios y 0. Ahí tengo la matriz hessiana. Ahora sí, ¿qué menores vamos a analizar? Miren, m restricciones igual a 1, n variables igual a 3. Entonces vamos a analizar la menos 1 a la m, la hessiana 2m más 1, y esto me quedaría, como m es 1, me queda aquí menos 1, menos. La hessiana, 2 veces m, 2, más 1, 3, la hessiana 3. Hasta menos 1 a la m, la hessiana m más n, que vendría a ser, como m es 1, aquí me queda menos 1, menos la hessiana L, m más n es 4. Vamos a calcular desde la hessiana 3 hasta la hessiana 4 y todo lo que esté en la mitad. En este caso aquí en la mitad no hay nada. Listo, entonces veamos. Hessiana 3, o menor 3 más bien. Menor 3. Miren, menos, primerito, por este menos de acá. Importantísimo. Ahora sí, en este sentido 0, en el otro sentido 0. En este sentido, miren, menos y menos nos da más, ¿no es cierto? Y nos queda solamente a sobre 3. Este de aquí, en este sentido va, y de aquí, este de aquí, en el sentido negativo, se topa con este 0, ¿ya? Este en el sentido positivo va menos 1 y menos 1, 1 positivo, y nos queda con a sobre 3. Y ahí sí ya no sé cómo ustedes calculen determinantes, esto ya depende de ustedes. Y finalmente en este sentido 0. Y nos queda, miren, menos 2 a tercios. Recordemos que a es positivo. A es positivo. Entonces el 2 es positivo, a es positivo, 3 es positivo, esto es positivo. Con este menos nos queda un menor negativo. ¿Ya? Ahora podríamos determinar la matriz 4 por el determinante 4 por 4. Ahí sí ya como ustedes le hagan, no sé, pueden ustedes eliminar este, por ejemplo, y al final les va a salir por menos 1, que es más, menos, menos 1 les queda más, es decir, vamos a calcular este, y nos quedaría positivo. ¿Ya? Pero, no se olviden, aquí tengo un menos, que es este de acá afuera. Entonces, más, menos, por menos 1 más. Listo. Vamos a calcular este determinante de aquí.
este determinante nos queda en este sentido menos a cuadrado sobre 9. En este sentido nos queda 0, este 0, este nos queda aquí. En este sentido, menos a cuadrado sobre 9. Y en este sentido nos queda más a cuadrado sobre 9. Estos dos se eliminan y nos queda menos y menos, nos queda más a cuadrado sobre 9. Esto es positivo. Solo déjenme ver si coincide con lo que tenemos acá. A cuadrado a sobre 3. No sé por qué sobre 3. Esto debe estar mal. Entonces, para que sea a cuadrado, tiene que ser sobre 9. Está mal el resumen. No, nosotros acá estamos bien. Listo. Me voy al cuadrito. ¿Qué me dice el cuadrito? Alternados desde menos. Entonces, vamos a decir. Por la secuencia. Menos más. Miren la importancia de estos signos de acá. Si no hubiéramos puesto estos signos, nos hubiera quedado más, menos. Y esto es otra cosa, ¿no? Esto sería un punto de cita. Entonces, por la secuencia menos más, les voy a robar unos 2 minutitos y solo quiero acabar gráficamente esto. Por la secuencia menos más, ¿o no? Gráficamente esto, no le voy a hacer gráficamente. Por la secuencia menos más, nosotros tenemos, se tiene un máximo. ¿Cuál es el punto crítico? Ojo. ¿Me interesa todo este punto crítico? No, pues. Me interesa solamente esta parte del punto crítico, porque recuerden que en los puntos críticos de L, el primero, el segundo, el tercero, habrá que ver, ¿no es cierto?, cuántos, es un multiplicador de Lagrange. Entonces aquí vamos a ver y vamos a decir, por la secuencia menos más se tiene un máximo en a tercios, a tercios, a tercios, que es, ¿cuál es el máximo? F evaluado en el punto crítico. Entonces, a tercios, a tercios, a tercios al cubo, ¿no es cierto? Porque lo multiplico 3 veces, me quedaría que el máximo es a al cubo sobre 27. ¿Ya? Entonces, por la secuencia menos más, se tiene un máximo en a tercios, a tercios, a tercios, que es a cubo sobre 27. Y si quieren, y el multiplicador es lambda igual a cuadrado sobre 9. Listo. Y ahí se acaba el ejercicio. Profe, disculpe, el parámetro A siempre va a ser positivo. Claro, eso me dice el ejercicio en el enunciado. A es un elemento de los naturales. Los naturales son, bueno, ahí hay que ponerse de acuerdo. Hay libros, ¿sí? Clases donde se ponen de acuerdo que los naturales van del 1 al infinito, enteros, ¿no? Nosotros aquí nos ponemos de acuerdo que los naturales son todos los enteros positivos y el 0, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de los naturales, son del 0 en adelante los enteros. Con el asterisco le sacamos al 0 y entonces n asterisco es un natural positivo. O sea, un natural distinto de 0, es decir, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto de aquí nos indica que A es positivo. Gracias, profe. Listo. Entonces, ahí tendrían ustedes, ¿no es cierto?, un problema de optimización. Miren, no es complicado. ¿Qué cosas nuevas hay? Definir el lagrangiano, eso es nuevo. Después, nada más, porque después sacan gradiente, resuelven el sistema, sacan puntos críticos, sacan matriz hessiana evaluada en el punto crítico. Y de nuevo, ¿qué es nuevo? Lo que está aquí justamente en rojo, es decir, esta parte de aquí también es nueva. Pero de ahí lo mismo, la secuencia más menos, el punto crítico, si es máximo, si es mínimo, exactamente lo mismo. Ya, chicos,
Eso sería todo con respecto al tema de optimización. Hasta aquí la evaluación del 26 de agosto. ¿Sí? La próxima semana, con sus profesores de CP, incluido yo, acabarán la hoja de optimización y estarán listos para la evaluación del 26. ¿Sí? Cualquier pregunta, igual seguimos conversando, me escriben en Teams. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chao, chicos, que les vaya bien. Gracias por su tiempo. Gracias, profe. Gracias, Sí, profe. chao, chicos. Sí. Gracias, chicos. Chao, que les vaya bien. Chao, chao, que les vaya bien.